revolucionario que desde mediados del siglo XIX, un poco más en el último tercio, digamos, del siglo XIX, está planteándose la necesidad de la revolución. Este es un asunto que poco se tiene presente, pero que a mí me parece de la mayor relevancia para entender por qué ocurre un acto como el de 1917. Y es que es en el entorno europeo. Rusia es mitad Europa, mitad Asia, como sabemos, es el gran imperio, pero la parte europea, el zarismo en sus últimas décadas estuvo particularmente presente en Europa, abrevando mucho de los cambios que estaban ocurriendo, incidiendo en la política europea. Y Europa desde 1848 da el último gran jalón de la transformación contra las viejas monarquías, particularmente las monarquías absolutas, es decir, esa forma particular que es la que tiene Rusia, de un poder supremo en el monarca, y queda entonces desfasada Rusia. Rusia está fuera de ese tono europeo, queriendo ser parte de Europa y haciendo parte de las luchas que se están produciendo y de los acomodos políticos después del 48 y con el aumento, digamos, de esa presencia republicana o de la construcción de un nuevo Estado que está emergiendo en Europa. Este acontecimiento lo digo rápido porque, bueno, quiero poner un poco en contexto, porque hablar de América Latina parece sacado del aire, dónde estaba América Latina o en qué, como para ver cómo leyó o cómo escuchó los acontecimientos que ocurrían a tantísimos kilómetros de distancia, ¿no? Pero, bueno, lo más cercano que tiene Rusia, por tanto, es Europa, y es hacia donde van a mirar los revolucionarios rusos, por lo demás, de manera muy marcada, por esta implicación, digamos, esta cercanía que quiere tener el régimen imperial ruso con Europa y los nuevos vientos que circulan en Europa. Es muy notorio en la parte cultural, donde la ciudad de Petrogrado se hace pues a imagen y semejanza de las grandes y maravillosas ciudades europeas, Francia, Praga, etc. París en concreto, pues y el movimiento que se produce en 1917 tiene como antecedente lo que ha ocurrido en Europa. Y de alguna manera todos los revolucionarios rusos, de manera obligada, bueno, muchos otros, bueno, también ahí es donde iban a estudiar, ahí es donde podía uno adquirir cierta formación, etcétera, que no era en Rusia, y para los sectores acomodados, intelectuales, pero muchos revolucionarios rusos que fueron obligados a exiliarse en Europa. Esa es parte de esa ola y de ese ambiente. Es lo que vamos a conocer después como bolcheviques, o el Partido Socialdemócrata Ruso, en realidad en el conjunto, tanto los mencheviques como bolcheviques, que se forman en Europa por estar exiliados, aunque estén con la cabeza en Rusia, están abrevando de toda la cultura política europea. Es eso un poco lo que va a dar carácter a ese grupo tan peculiar que fueron los bolcheviques, tan peculiar por su densidad teórica. Los debates que tienen son todavía hoy sorprendentes, como parte de un grupo político que se está planteando con el antecedente de los populistas rusos, que son los que discuten con Marx el tema de cuál es la vía de la transformación social rusa, y que parte de esa herencia va a continuar con este Partido Socialdemócrata Ruso.
Este partido es parte entonces de ese impulso, de esa ola tan impresionante que hubo en el último tercio del siglo XIX de formación de los partidos de los trabajadores. Que es un fenómeno muy peculiar, muy interesante, muy poco estudiado por lo demás, y que es el tono de que va a dar a las transformaciones del siglo XX. Esas organizaciones que vinieron a transformar lo que es la política, a darle un sentido por completo diferente a la lucha política, están muy lejos de lo que serían los partidos de hoy, desde luego, porque los de hoy se parecen a lo que existía previamente, en realidad, como organizaciones que capturaban la lucha política en pequeñas élites. Y los partidos de los obreros, de los trabajadores, llegaron a irrumpir en ese mundo diciendo, es momento, como dice el manifiesto comunista de Marx, es hora de decirle al mundo por qué luchamos, cómo luchamos, etc. Es abrir la política, es hacerla asunto de todos, y las organizaciones obreras fueron organizaciones que, a diferencia de las organizaciones que existían de la burguesía o de la monarquía, etcétera, de otros sectores, eran organizaciones que lo que se diferenciaban era justamente en su estricta identidad, en una identidad que impacta en la organización. Por eso son tan precisos, son tantos los debates. Lo que divide a los bolcheviques de los mencheviques, desde luego después se separarán por muchas diferencias políticas, pero el origen es en qué tipo de partido, cómo debe ser, cuál es el estatuto que deben de darse. Esa es la discusión que dividió a los trabajadores rusos, al partido de los trabajadores rusos, porque es para ellos muy significativo. Es una organización para darse identidad y para diferenciarse de los otros segmentos que hacen de la política un asunto de élites, un asunto de palacio, un asunto de resolución en las alturas. Para ellos se trata de hacer organizaciones que, al mismo tiempo que son abiertas, son estrictamente identificables. ¿Quiénes son los que son miembros de esas organizaciones? Bueno, no es el tema de hoy, pero está muy pegado, porque cuando hablamos de la Revolución Rusa, como que damos por sentado que todo el mundo sabemos qué son los bolcheviques, de dónde vinieron, por qué tienen esa incidencia, por qué se organizaron tanto, por qué se separaron de otros, por qué los mencheviques están por un lado y ellos por el otro, en fin. Y también damos por sentado que, bueno, el mundo era uno, y no es así. En 1917 todavía el mundo está bastante segmentado, y a lo que está perteneciendo y está teniendo mucho diálogo Rusia es con Europa, no con el resto del mundo. Va a ser después de la revolución que va a tener diálogo con el resto del mundo, y de manera muy, muy marcada con Asia, pero también con América Latina. Antes no, antes está en ese diálogo intenso con lo que está ocurriendo en Europa, porque la parte europea de Rusia es la que está de alguna manera reclamando espacio dentro de Europa, y Europa está poniendo de condición implícita y también explícita que realice una revolución, es decir, que supere el viejo régimen. Esto es lo que Europa está exigiendo de Rusia, y hay este vínculo de gran atracción con Rusia, al mismo tiempo que un gran rechazo. Rusia es de Europa el país atrasado, el país bárbaro, el país, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo está encantado con un Dostoyevsky, lo mejor de la intelectualidad europea está estudiando ruso, un Weber, bueno,
cualquiera que pensemos en Europa está en esa dualidad. Es muy interesante. Esas relaciones son complejas, no, además es un abuso estar generalizando, ¿no? Europa dice, Europa hace, o Rusia hace, bueno, segmentos, sectores, participantes en la política, en la lucha política, en la lucha intelectual, y esos están teniendo, pero esas acciones de esos segmentos de la sociedad rusa o de la sociedad europea están teniendo un impacto en los acontecimientos y en los procesos generales. Bueno, Rusia ha hecho un primer intento de revolución, una revolución en términos bastante europeos, que es la de 1905, que fracasa. Esa primera revolución fracasa, es decir, no cae el viejo régimen intenta ciertas modificaciones que algunos sectores europeos aceptan, como una monarquía que se ha modernizado, una monarquía que se ha democratizado, pero la mayor parte de Europa está convencida de que no es así. Y esto al poco tiempo, más o menos en 1907, 1908, ya es un tema que está claro para todo el mundo, que el viejo régimen ruso sigue en pie, ¿no? Bueno, entonces desde entonces se está anunciando el cambio en Rusia y exigiendo, no solamente anunciando que viene, sino también exigiendo por parte del mundo político europeo. Por eso cuando ocurre la primera revolución de 1917, Europa entera se lanza a aplaudir la revolución. Eso es lo que permitió que no solamente Europa, sino también ya Estados Unidos, que para entonces está despuntando, y esto es un dato muy importante que hay que tener presente, está despuntando como potencia en este continente. Ha en 1904 tomado el Canal de Panamá, con eso el control, digamos, geográfico del continente, de los dos mares, en fin, una comunicación ahí que permite a Estados Unidos ir presentándose, como sabemos, como lo que se va a transformar durante todo el siglo XX, como la gran potencia mundial, pero por lo pronto asentando su poderío en esta región del mundo. Ese es un poquito el cuadro que hay en el momento de 1917, que va a explicar la gran difusión, decía yo, que tiene la revolución de febrero de 1917. Esa primera revolución hace que abdique el zar, se forma un gobierno un poco de manera forzada, porque el zar deja el trono a su hermano Miguel. El hermano Miguel dice, sí, ¿y quién garantiza mi vida? Pues no, nadie garantiza la vida del señor Miguel. Y entonces el señor Miguel dice, no, muchas gracias, y entonces los que le han ido a ofrecer ese gobierno se quedan formando gobierno. Así son las cosas, de pronto, de casuísticas, ¿no? A lo mejor la historia hubiera sido otra y no sabemos cuál. Pero esto ocurrió en febrero de 1917, de tal manera que es noticia mundial. Aquí, como podemos ver en la exposición que está ahí abajo, los días siguientes a la abdicación, no sé exactamente, pero son un par de días después de la abdicación del zar, la noticia está en la prensa de todo el mundo, y aquí incluido México, que es a través de Estados Unidos que llega la noticia. Pero bueno, los acontecimientos se precipitan. Seguramente ustedes saben que de febrero a octubre lo que se vive en Rusia es una gran crisis, un gran desorden. Ese gobierno es incapaz de satisfacer las demandas populares, que son básicamente que se detenga la guerra.
es contra el hambre, porque la guerra está provocando hambre, y ninguna de las dos cuestiones, pan y paz, que exigían los trabajadores que se lanzaron a las calles y lograron que cayera el zar en febrero de 17, están satisfechos, no han logrado absolutamente nada. En los meses siguientes esto se va a agudizar. Ese gobierno tiene muchos intereses en la guerra. Estoy yéndome muy rápido porque, bueno, todavía no estoy llegando a mi tema. Pero quiero como antecedentes para tener fresco qué es lo que está pasando, porque aquí se tuvo que desmontar un poco toda la información que llegó, porque la información es primero aplaudiendo que ha caído el zar, que Rusia por fin es una república democrática, que ya todo va a salir muy bien, pero de pronto aparecen unos señores llamados maximalistas o llamados bolcheviques que están echando a perder la fiesta y se dicen muchas barbaridades en la prensa, incluido, no sé, como 3 o 4 veces por ahí, creo que Paco Ignacio Taibo contó las veces que dieron por muerto a Lenin y tomado presos a todos los bolcheviques. Entonces se inventaban cualquier cantidad de historias. La prensa que pasa rápidamente a estar muy enojada con lo que está pasando en Rusia, y esa es la prensa mundial. Para octubre de 1917, los términos como maximalista, bolchevique, soviets, Lenin, en francés por lo demás, Lenine, Trotsky, bueno, todos estos nombres son muy conocidos, muy manoseados, subidos y traídos, en muy diversas publicaciones. Pero eso hizo que, esos meses hizo que el mundo volteara a ver a Rusia. No resultaba ser un proceso tranquilo. Está la guerra, y pese a la guerra, que es la noticia mundial, esto está entorpeciendo, porque no es cualquier cosa que Rusia vaya a dejar las trincheras y se salga de la conflagración. Y esta es la gran amenaza, es decir, es un acontecimiento, la Revolución Rusa, desde su origen o desde antes de ocurrir, digamos, un acontecimiento geopolítico de la mayor importancia, porque Europa está hace más de 3 años en una masacre brutal, en una carnicería espantosa, y esos son lo que espanta a los señores del dinero que están jugando, como ahora juegan a la bolsa, entonces jugaban a la guerra, y los intereses son muy fuertes, y hay mucha preocupación de qué va a pasar, cómo esto puede o no inclinar la balanza en uno u otro sentido de los bandos que están enfrentados. Efectivamente la demanda desde el principio, en febrero, y no dejó de serlo a lo largo de los siguientes meses, es paz, que Rusia se salga de la guerra, que Rusia pacte unilateralmente la paz, y este es un programa que lanzan sobre todo los bolcheviques, porque ahí, antes de palabra, no costaba nada, muchas otras organizaciones, incluidos los mencheviques, podían estar hablando en contra de la guerra, sobre todo cuando le está yendo tan mal a Rusia en la guerra, está haciendo una parte que le causa grandes pérdidas, pero en el momento en que son gobierno, en ese momento ya la apuesta es por continuar y tratar de revertir ese resultado final. El partido que es congruente con el planteamiento de la paz, el partido que está imbricado con esa lucha popular, que es parte de esa lucha popular por detener esa masacre y poner un mínimo orden dentro de Rusia para que no continúen las grandes hambrunas y las desgracias y la carnicería, digo yo,
es el partido bolchevique, y este va a ir ganando fuerza, va a ir ganando mucha presencia, porque se juega durante esos meses junto con los trabajadores que están insurreccionados y que están exigiendo que eso se cumpla, esa expectativa que generó la Revolución de Febrero. Es este partido el que está metido en ese proceso. Hubo momentos muy dramáticos, muy interesantes, muy fuertes durante esos meses, que convierten a los bolcheviques en la mayoría de la organización esta maravillosa que se inventaron los trabajadores rusos, que son los soviets, y que están siendo imitados, esta organización, por todos los sectores de la sociedad, incluidas segmentos de la burguesía, pero los estudiantes, los campesinos, los soldados, las mujeres, todos están organizándose en lo que ellos llaman soviets, es decir, consejos, y es esto lo que apuestan los bolcheviques, a que se conviertan ellos en los que conducen el poder del Estado. Y bueno, es una directriz o una posición muy clara que los convierte en mayoría. Esto es lo que hace que la revolución soviética, porque son los soviets los que realmente salen a la calle, los que exigen, los que tal, pero con los bolcheviques dentro de sus filas, haciendo las propuestas conducentes, que es que el propio soviet tome el poder. Esta cuestión que duró todos esos meses de febrero a octubre, fueron muy difundidas en el mundo, insisto. De tal manera que cuando ocurre octubre de 1917, es algo que se está esperando, que hay mucha atención en el mundo, y que le va a merecer a algunos revolucionarios mexicanos pues una sonrisa, como diciendo: estos no saben de lo que se trata una revolución. Porque el otro acontecimiento que está ocurriendo en América Latina es la Revolución Mexicana. Ha estado ocurriendo durante 7 largos años esa revolución. América Latina ha aprendido qué significa una revolución a partir de la Revolución Mexicana. Durante esos 7 largos años de revolución, con todos sus altos y bajos que todos aquí conocemos, son conocidos en América Latina, son seguidos en América Latina. Muchos de sus dirigentes han viajado por América Latina, dando a conocer Obregón, Venustiano Carranza, o partes de sus gobiernos, dando a conocer sus propuestas, sus planteamientos. En México está disputándose quién tiene el poder del Estado, quién se queda con el poder del Estado, de tal manera que la aceptación por parte de los otros gobiernos latinoamericanos es parte de las cosas que disputan esas fuerzas que están en disputa aquí interna, ¿no? Esto es lo que de pronto yo pongo mucho énfasis en un trabajo que acabo de escribir sobre el tema, porque me parece muy molesto que se hable de la influencia de la Revolución Rusa en México o en América Latina y prácticamente se ignore que nosotros llevamos 7 años de revolución. Por eso, después de varios, incluso varios años después, estando en París, Siqueiros y Diego Rivera se pusieron de acuerdo en que tenían que irles a enseñar lo que era una revolución, porque ellos no habían disparado ni un solo tiro, y para tiros aquí, ¿no? Bueno, como sabemos, la Revolución Rusa después tendrá sus propios momentos durísimos, y tendrán que disparar más de un tiro. Pero bueno, ese era el sentimiento. A mí me parece muy simpática anécdota, porque es el sentimiento, es decir, ¿de qué hablan? Revolución la nuestra, que ha sido 7 años
y que ha costado tantas vidas y que estamos, ¿no? Lo que está pasando en Rusia, pues es un intento de revolución, digamos, ¿no? Y dentro de los márgenes, digamos, de lo que eran las revoluciones en Europa, que estaban siendo, bueno, pues para poder dejar las cosas un poco modernizadas, nada más. Aquí se sentía que esta sí era una revolución popular. Y eso es lo que aprendió América Latina. Entonces, bueno, desde luego que muy pronto se van a dar cuenta de la radicalidad de octubre, no de febrero. Entonces, todo esto estoy hablando de febrero, que es el momento de la revolución que más se difunde en América Latina, con la que todos los gobiernos se pronunciaron saludando esa revolución, etc. Y cuando comienza a ocurrir de otra manera, o llegan los bolcheviques al poder en octubre, ahí ya los comentarios son más bien: es el desastre y Rusia va para el desastre y es todo lo que ha ocurrido, es una desgracia. Hay mucha menos información, aunque la hay, pero en un sentido negativo, de estar difamando los acontecimientos, en fin. Entonces, ese es el encuentro real. Porque hablar de la influencia de la Revolución Rusa en América Latina, bueno, es como decir: América Latina estaba aquí esperando que alguien le viniera a decir qué era la revolución. Y América Latina estaba metida en sus propios procesos, y particularmente este país que le estaba diciendo a América Latina lo que era luchar contra las oligarquías y por un proyecto popular. Por eso llega un Carrillo Puerto como gobernador en los principios de los años 20, y lo que se le ocurre a Carrillo Puerto es pues ayudar a los rusos. No es que ellos están enseñándonos nada acá, es la Revolución Mexicana la que tiene ya condiciones, ya es gobierno, en esta idea que se van forjando los revolucionarios de distintas corrientes en esta revolución nuestra, que ellos son gobierno ya, y tienen condiciones, y manda grano, manda alimentos a Rusia, Carrillo Puerto. Bueno, también por eso Trotsky dirá, cuando vino a dar acá, que quien había interpretado a la Revolución Rusa desde el punto de vista estético, artístico, pues era México, y en particular Diego Rivera. Es decir, es aquí donde se está leyendo como se tiene que leer la Revolución Rusa para Trotsky. Es ese contexto el que con mucha frecuencia se olvida, y solamente entonces aparecen de pronto comunistas que están imitando lo que ha sucedido en Rusia. Eso es lo que dice por lo demás la oligarquía en todos lados, porque, bueno, los trabajadores, está por demás decirlo, pero los trabajadores no de América Latina, sino del mundo, saludaron esa hazaña de los rusos cuando llegan al poder y se logran sostener. Dicen que Lenin bailó de felicidad cuando se cumplieron un día más de lo que había durado la Comuna de París, que fueron cerca de 3 meses que duró la Comuna de París. Cuando Rusia duró un poquito más que eso, bailó de felicidad. Estaban en la gran pregunta si se podrían sostener. Y bueno, esto seguiría pasando. En 1919 es el año brutal, 18 o 19, el año brutal de la ofensiva contra la Revolución Rusa, y es un momento en donde los trabajadores de todo el mundo salen a la defensa de ese proceso, ¿no? Todo este momento que es propiamente la revolución, lo de que sigue después, y particularmente el estalinismo después de la muerte de Lenin en 1924, es otra historia. Tiene que ver con la revolución, pero ya no es la revolución. Y sobre esto también hay que insistir, porque bueno, los mexicanos sabemos lo que es estar hablando eternamente a nombre de una revolución cuando ya no existen ni vestigios de ella, ¿no? Durante todo el siglo XX, toda acción del gobierno mexicano, de los distintos gobiernos mexicanos, fue a nombre de una revolución que había terminado hacía mucho y a un precio brutal de asesinar a todos
sus cabezas, a todos sus líderes. Lo mismo pasó en Rusia. Lo mismo pasó en Rusia. O murieron de muerte natural o fueron asesinados todos los dirigentes participantes de esa revolución. De tal manera que lo que viene después, la construcción de un nuevo Estado y qué tipo de Estado es, etc., es muy interesante discusión, porque fue una cosa mucho más amorfa que la nuestra, ¿no? Por la fuerza que queda en el gobierno, es decir, estos marxistas, socialistas, comunistas, como se llamarían después, quedan en el gobierno en Rusia, y bueno, pues eso es lo que lo hace distinto a lo que ocurrió en México en cuanto a su propia visión como Estado. Pero tienen muchas similitudes, entre otras, que la revolución se convierte en la gran fuente de legitimación del Estado que está emergiendo, aunque sean de naturaleza distinta. Y son los dos países que todo el siglo XX van a hablar de revolución, todo el tiempo, ¿no? Bueno, y también eso los hará cercanos, después ese lenguaje hará cercanos a los priistas con los dirigentes soviéticos, en fin. Bueno, creo que es muy importante entender que estamos hablando de un proceso que es concentrado, que es condensado en el tiempo, que ahí ocurren las grandes transformaciones, es decir, gran transformación me refiero a la destrucción del viejo régimen y la emergencia de uno nuevo. Claro que un régimen se construye a lo largo y por eso son esas sucesivas batallas que se van a dar. De hecho, entre que muere Lenin y que queda en el poder Stalin, pues son 6 o 5 largos años, muy difíciles años, en donde, bueno, la disputa era entre varias fracciones, entre ellos Trotsky, entre ellos Kamenev y Zinoviev, y por otro lado Bukharin, en fin, los líderes que están representando distintas salidas a un proceso desatado para ver hacia dónde va la construcción o cómo se construye, ¿no? En su maravilloso libro de Memorias de un Revolucionario de Victor Serge, que cuenta muy detalladamente esa parte difícil de la transformación social que pasa después, ¿no? El proceso posterior a octubre de 1917, y dice una frase muy contundente después de estar viendo qué difícil es este asunto de la transformación social, porque lo viejo reaparece, porque se están perdiendo las perspectivas hacia dónde ir, etc. Y bueno, eso lo conocemos nosotros también. En México tiene sus propios momentos. Por cierto, ya 17 ya es un momento de cierta, ¿no?, concreción de una fuerza dominante en el constitucionalismo, pero bueno, han sido años muy difíciles desde 14 hasta 17 para medio lograr la consolidación de una fuerza hegemónica. Y en el caso de Rusia, la guerra ayudó a que esto se definiera de una manera diferente, porque todas las otras fuerzas quedaron del campo, digamos, militarista o guerrerista, y solamente los bolcheviques, con una parte del partido campesino llamados eseristas, los que están en el proyecto de pactar la paz y comenzar con algo distinto. Bueno, estos son un poquito los términos en los que tendríamos que, a partir de ahí, entender qué es lo que América Latina entendió por Revolución Rusa, y particularmente cuando hablamos de Revolución Rusa estamos hablando de la de octubre de 17, obviamente, de tal manera que, bueno, se convierte en un símbolo para todos los trabajadores de América Latina de una lucha muy, muy feroz, de una lucha muy difícil, pero que las noticias que llegan acá son esencialmente, pues, de un pueblo heroico, de un pueblo que ha logrado sus propósitos, y
por eso se comienza a hablar aquí de los soviets. De hecho hay varias movilizaciones, insurrecciones campesinas que se hacen a nombre del bolchevismo, o que, eso es lo más frecuente por cierto, los gobiernos califiquen, o sea, los que reprimen a esas insurrecciones campesinas o de trabajadores, sean los que las designen como insurrecciones bolcheviques, luchas de los soviets, etcétera, etcétera. Es decir, ese lenguaje ruso se traslada a América Latina y comienza a ser de un uso bastante frecuente. Esa corriente bolchevique se va a llamar pronto comunista, 2 años después de la revolución, bueno, menos, 1 año y pico después año y medio después de la revolución, con la fundación de la Internacional Comunista, y va a ser un mecanismo de mucha incidencia, de mucha circulación de información, de mucha circulación de ideas, que en los primeros años, insisto, yo diría hasta 1925 por lo menos, que también aquí es una fecha muy emblemática para lo que pasó con esa corriente en México, no es algo que sea de una directriz unívoca. Es decir, que lo que está ocurriendo en Rusia va a ser imitado en América Latina a través de la Internacional Comunista o en Europa, o simplemente que sea de una organización dominada por los rusos. Está muy lejos de ser eso. Esa es una historia posterior. Y en la historia cuenta mucho, a mí me parece fundamental, qué está ocurriendo en cada uno de los momentos, porque si no, no entendemos nada. Y se hacen las grandes verdades que son grandes falsedades, como que la Revolución Rusa fue la que definió las fuerzas de izquierda en América Latina, por lo menos a esa fuerza que se llamó comunismo en toda América Latina, se diría también de otros lados, en Asia y en Europa, pero en América Latina para Rusia es lejísimos. No tanto para nosotros, Rusia no está tan lejos para nosotros como América Latina para los rusos. En toda la obra extensísima de Lenin está citado América Latina, o ciertos países de América Latina, particularmente Argentina, Brasil y México, como parte de las economías que están siendo integradas al poderío norteamericano. Entonces aparecen los nombres de estos países, algunas veces citados en estadísticas que dan cuenta de esos negocios que está haciendo Estados Unidos, de la inversión que está haciendo Estados Unidos, etc. Que es un tema que sí está siguiendo Lenin, sobre todo en sus estudios sobre el imperialismo. Pero después, nada. De la Revolución Rusa hay una frase en toda la obra de Lenin, una frase, en una estadística, en una cronología de Lenin, que dice 1911-1914, revolución y contrarrevolución en México. No se enteró de más nada. Es impresionante. Un tipo como Lenin, que está siguiendo los acontecimientos del mundo, que está escribiendo sobre el imperialismo, etcétera, etcétera. Entonces es lo lejos que les queda América Latina a los rusos, ¿no? Aquí vía esta prensa que está siguiendo esos acontecimientos, y no solo, sino que es muy interesante. En México es culpable de que en América Latina la recepción de la Revolución Rusa sea mucho más ambivalente. ¿Por qué es México responsable? Porque los gobiernos mexicanos, primero el de Venustiano Carranza y después el de Obregón, también Calles, los tres gobiernos, están viendo si utilizan el acontecimiento ruso como parte de las cartas geopolíticas que están manejando para defenderse de Estados Unidos. Entonces están queriendo negociar, los alemanes están metidos, como sabemos, etcétera, etcétera. Es un momento en donde la estabilidad de estos gobiernos inestables está dependiendo de las cartas que jueguen en el contexto internacional.
Entonces quieren usar la Revolución Rusa para eso. Entonces se dicen bolcheviques, se establece en relación, como sabemos, en México es el primer lugar del mundo en donde se establece una embajada. En fin, o sea que, y cuando llega aquí Borodin, que es un revolucionario que viene en búsqueda de apoyo a la Revolución Rusa, se encuentra con un gobierno que está viendo si hace con él negocio político, ¿no? Bueno, son de las cosas que se nos olvidan y que resultan en muchos sentidos mucho más interesantes para entender estas diversidades de lo que implica un acontecimiento, la incidencia que tiene un acontecimiento, etc. Y esto va a impactar en las fuerzas políticas. Es muy común entender aquí que el Partido Comunista, que toma el nombre, es también el primer partido que toma el nombre de comunista en América Latina, es el de México, porque llega este personaje en el momento en que se está fundando el Partido Socialista, a partir de muchos agrupamientos socialistas pequeños que existían en el país, y que les cuenta lo que ha hecho el socialismo europeo, que sigue embarcado en la guerra, que ha hecho, bueno, en los negocios de la guerra, porque ya ha terminado, y que ellos están fundando una nueva organización internacional de los trabajantes. Ese partido no tiene la menor duda en llamarse comunista, si son los que han representado esa ruptura en Europa en relación con ese socialismo que se metió a la guerra, que cedió a esas tentaciones militaristas y nacionalistas, de tal manera que no tiene la menor duda en llamarse comunista. Eso es muy distinto a la idea de que aquí vinieron los rusos a formar el Partido Comunista, ¿no? De hecho, todavía llegan los mexicanos, estos no eran mexicanos, pero eso solemos hacer los mexicanos, mandar gente que no es nuestra, que no es de México, pero vive en México porque lo hemos adoptado como mexicanos, que son a estos militantes que son del Partido Socialista y que son un hindú y otro norteamericano o de origen norteamericano y otro suizo. Bueno, todos estos que están en México refugiados para no ir a la guerra, justamente, ¿no? O perseguidos como Manavendra, perseguidos perseguido en la India, y después que se refugia en Estados Unidos y lo quieren enrolar, pues entonces se viene a México, y México es, como bien documentó Taibo en su maravilloso libro de Bolcheviquis, la cantidad de gente progresista y pacifista que vino a dar a México justo por evitar que lo enrolaran en el ejército y en la lucha de la guerra. Entonces, bueno, son estos los que van, pero van con una propia postura a representar a sus distintos países. Es muy interesante. Cuando ya llegan unos mexicanos, van a abogar por los anarquistas, siempre con una posición bastante propia y bastante peculiar, que hace la historia mucho más divertida que esta historia unilateral de que los comunistas son exportación bolchevique y nada más, ¿no? Como son una fuerza muy, muy diversa, muy propia, que no tiene duda en llamarse comunista, porque, bueno, el comunismo no es propiedad de los bolcheviques, esto es previo, esto es lo que Marx llamó a su organización y a sus, digamos, esas fuerzas de la transformación obrera, y después de lo que había ocurrido en Europa, que todos sabían lo que había hecho el socialismo europeo, ¿no? De apoyar esa sangría de 1914. Bueno, a partir de ahí comienza una historia muy diversa, muy rica en América Latina,
Desde luego hay los lugares en donde se reproduce un poco más lo que pasó en Europa, porque hay países que son mucho más tienen mucha más influencia europea. Estoy hablando del sur de América Latina, en donde existen partidos muy vinculados con la historia obrera europea, porque son exiliados, migrantes obreros. En Argentina, por ejemplo, yo ahora haciendo esta investigación sobre el tema, me encontré con que existía una organización con miles y miles de trabajadores rusos en Buenos Aires. Hay un libro maravilloso que salió con motivo de este aniversario, a finales del año pasado, que se llama Soviets en Buenos Aires, y que da cuenta de toda esta inmensa organización de obreros rusos, migrantes, que existían en Argentina, y que, claro, son los que rápidamente promovieron que el gobierno argentino apoyara lo que estaba pasando en la Rusia soviética. En fin, bueno, es una historia muy peculiar, porque yo creo que en ninguna otra parte, existían muchos en Estados Unidos, migrantes rusos, pero de América Latina por miles, creo que solamente en Argentina. Y está el caso del Partido Socialista Chileno, argentino, que funda un chileno, que es Recabarren, en el que está metido parte del socialismo argentino y chileno, que forman el Partido Socialista Internacional, que ese es el partido que va a entrar rápidamente en relación con ese mundo europeo escindido, el movimiento obrero escindido, va a reproducirlo aquí de alguna manera, porque hay una parte que apoya la guerra, que apoya lo que está ocurriendo en Europa, y otros que están en la línea de lo que han hecho los rusos, que es diferenciarse de esa gran escisión que va a partir al movimiento obrero durante todo el siglo XX y hasta nuestros días, de hecho. Bueno, esta es un poquito una panorámica muy rápida que, bueno, dejo a ustedes para conversar y si hay preguntas o eso, pero es esta muy distinta recepción, pero en donde yo no me lo imaginaba tanto cuando fui a hacer la investigación, que estuviera tan presente más bien el caso mexicano que el ruso. Es decir, en el resto de América Latina es mucho más presente como revolución la revolución mexicana que la rusa durante estos años de revolución propiamente, es decir, estoy hablando hasta 1924, ¿no? Después, bueno, estas organizaciones que se ingresan a la Internacional Comunista, etcétera, pues dependerá de la fuerza que tienen en cada país, ¿no? De su propia incidencia en los trabajadores o en los procesos de sus países. Los años 30, como sabemos, son años muy movidos en América Latina, con varias revoluciones como la del Salvador, sobre todo en Centroamérica, como la del Salvador, y ahí es donde digamos, este fantasma de la Revolución Rusa reaparece, ¿no? Y ya reaparecen nuevos términos. Ahí habría que empezar a contar una historia diferente que se hace a nombre de la Revolución Rusa, pero que en realidad ya tiene una dinámica muy distinta y con estas formaciones políticas que le dan continuidad. Ya los comunistas quedan en casi toda América Latina, no en toda América Latina, pero en casi toda, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, va a ser muy tarde, va a ser hasta los años, principios de los 50 que hay un partido comunista, o Mariátegui, que se niega a llamarle comunista, y hasta que él muere se funda este partido de Mariátegui, se llama comunista porque no se negó a que se llamara así. En fin, es una historia muy diversa en cada país, pero que yo insisto en pensar en términos muy diferentes, ya no de una incidencia, de un acontecimiento, de una impronta, de una huella tan fuerte como dejó la Revolución de Octubre.
Gracias. Bueno, pues realmente muy interesante la conferencia de la doctora Elvira Concheiro. El día de ayer tuvimos también dos conferencias con dos historiadores. El día de hoy, la doctora igual nos acaba de mostrar una historia sumamente interesante, sumamente rica, muy novedosa, desde una mirada diferente, la de la sociología, que también aporta elementos muy importantes, muy singulares, para poder especificar y revalorar el significado de la Revolución Rusa en nuestro subcontinente. Esta imagen de cuál es la mirada de la revolución de los mexicanos, de los revolucionarios mexicanos respecto de la Revolución Rusa, y más bien cuál es el peso que tiene la Revolución Mexicana dentro de América Latina, mayor que el de la Revolución Rusa hasta 1924, y cómo en realidad los gobiernos mexicanos miraban a la Revolución Rusa de una manera en la que realmente no es muy común saber. Realmente nosotros tenemos otra mirada. Ayer bien nos explicaban cosas que coinciden muy bien con lo de la doctora. Pues no es esta idea de que los rusos, el Partido Comunista Ruso, soviético, llegó y aquí armó la construcción de todo del comunismo en la región. No. Ayer lo que nos explicaban era que no, que más bien se encontraron con muchas dificultades, con muchas tendencias, con muchos intereses, con muchas condiciones que hacían difícil esa empresa para los soviéticos. Y la doctora Concheiro nos acaba de precisar, bueno, cuáles son las condiciones, no desde la mirada de los soviéticos, sino desde la mirada de la propia América Latina, o sea, cómo se entendió la Revolución Rusa. Realmente nosotros no éramos ningunos neófitos, imberbes en materia de movimientos sociales. La experiencia que se tenía en esta región fue decisiva para la recepción y el entendimiento de este acontecimiento que fue la Revolución Rusa. Muy original, muy interesante el trabajo de la doctora. Quedan ahora espacio para que si alguien del público quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención, adelante, por favor. No, las inquietudes siempre que tenemos aquí sobre la Revolución Rusa es a lo que llegaron en Rusia con el cambio que tuvieron que hacer y de estructura y de organización y eliminar el asunto de los zar, y que aquí no pasamos a ese nivel, ¿no? Sino simplemente cambiamos un poco de gentes en el poder, pero no cambiamos en una estructura más íntegra para el beneficio de los pobres, o más íntegra para dar mayores posibilidades de desarrollo independiente, sino como que tenemos que cambiar, ahora sí que los años que estuvieron las autoridades en el siglo XIX, para que después de la revolución el presidente tuviera nada más 6 años de gobierno, ¿no? Y no el tiempo que tenían las autoridades de 30 años atrás, ¿no? Porque estaban en el siglo XIX, ¿no? Y lo mismo que se viera inmediatamente un cambio sustancial en el área educativa, pues como que se empezó a ver, pero como que con pasos muy lentos, ¿no? Porque por decirle un detalle, el hecho de haber ganado o de haber hecho la revolución aquí en México, y ya estamos en 1924, y fue hasta 1936 que aparece vivo o que es creado el Instituto Politécnico Nacional, ¿no?
para que se interesara sobre el desarrollo de las tecnologías y las innovaciones tecnológicas. Y gracias a Cárdenas, pues por la riqueza del petróleo, ¿no? Pero antes, como que no había ni por asomo interés de quedarnos con el petróleo. Ahorita que ganamos la revolución, nos vamos a quedar con el petróleo, ¿eh? Y aparte con el petróleo nos vamos a quedar con todas nuestras minas. Y aparte de eso, como que no se veía una cosa nítida, clara, de objetivo, ¿no? Para alcanzar, sino eso hemos estado aquí los mexicanos peleando en diferentes décadas, para que ahora sí las minas sean de los mexicanos. Ahora sí tenemos el petróleo. Y estamos con el problema del petróleo, que ahora está peor el asunto, ¿no? Porque ahora el petróleo tal parece que lo han vendido a la iniciativa privada. Y entonces, ¿qué pasaba de esta idea tan clara que se tenía de la expropiación del petróleo en la época de Cárdenas, para que ahora el interés sea porque ese petróleo se lo demos a las iniciativas privadas? Lo mismo con este problema que acabamos de tener ahorita del terremoto, ¿no? Que hace unos días, el 19 y el 7 de septiembre. Entonces ahora salieron más a la luz, pero ya se conocían desde antes, que muchos intereses de Canadá y de otros países extranjeros tienen ahora sobre las minas que están en Chiapas, sobre las minas que están en Oaxaca, para hacerse propios ellos de las minas que tenemos en estos estados, en lugar de que hubiera, y es que los mexicanos después de la revolución se estuvieran preocupados porque las minas fueran para los mexicanos, ¿no? Que el petróleo pues para los mexicanos, y que las innovaciones tecnológicas que se hicieran en el petróleo sea para tener las patentes de los mexicanos, no que no se ve ningún proyecto de esa naturaleza, ¿no? Sino se ve muy bien si lo platicamos, pero de hechos concretos. ¿Qué va a pasar con el petróleo aquí? Entonces la iniciativa privada, ¿qué es lo que respondemos todos? Pues ya veremos. ¿Qué veremos? ¿Quién sabe? Y las minas ahora van a ser de los canadienses, de estos alemanes, de estos. ¿Y qué hacemos nosotros? Ojalá te den una chambita ahí, pues, como una chambita, ¿no? Como que eso está, pues, muy deteriorado, ¿no? Y en el área de la salud igual, ¿no? Están preparándose a los médicos, ¿no? Pero que haya un programa real para que los médicos vayan a los pueblos que están en todos los estados de la República, primero muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten un ambiente de inseguridad en cada uno de los pueblos que van a querer los médicos irse a trabajar a alguno de estos pueblos, para que si no alivió a la señora o no quedó vivo el señor después de unos tiros que les dieron, pues también al médico no se lo van a pasar a mejor vida, ¿no? Entonces, como que hablar de la Revolución Mexicana como que tiene una serie de logros encantadores, pues, por el inicio de la Revolución, pero de hechos concretos ahora no se ven, ¿no? Esto es lo que pues, se habla muy bien de la Revolución Mexicana, pues que más quisieras, no nadie la había hecho, nomás nosotros lo hicimos primero de toda Latinoamérica, pues sí, pero ahora ¿cuáles son los resultados reales? Como que tuvimos esa revolución entre comillas, pero no fue una revolución para que hubiera un cambio realmente estructural e integral en este país, ¿no? Por ejemplo, aquí muy grato de la revolución participaron las gentes así como que tuvimos a los líderes del norte, como la Camacho o Zapata, que tiene nuestra Morel, o a otros así en el país. Pero en Rusia, por ejemplo, para el enorme tamaño que tiene Rusia, ¿quiénes son los que participaron en la revolución de Rusia hace 100 años? Estaban todos en la capital de Moscú, estaban en Leningrado. ¿Cuántos de los que estaban más al norte o más al este participaron en la revolución en Rusia, ¿no? Hubo revoluciones en todos los países, Sí, y de hecho decidieron, hubo sublevaciones y eso, luchas que siguieron los años los siguientes del 17, porque eran pueblos sojuzgados por los rusos. Era un imperio que tenía cientos de años dominando otros pueblos,
y los bolcheviques hicieron una política de autodeterminación, definieron que eso nadie se iba a quedar por la fuerza. Entonces los pueblos que decidieron quedarse en lo que se llamó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas lo hicieron a partir de procesos internos muy fuertes, algunos armados, incluso como Azerbaiyán, y eso hubo lucha armada, porque claro, las sectores privilegiados de esos países se defendieron a tratar de separarse de Rusia para quedar en los viejos términos, ¿no? Y el pueblo se negó. No, ahí hay una historia por construir, por saberse, porque es, claro, todo lo que conocemos efectivamente es octubre, Petrogrado, Moscú, pero lo que siguió fue muy... Por eso, de hecho, el primer efecto importante de la Revolución Rusa, digamos, el primer eco, va hacia Oriente, porque es por su propio territorio, que va hacia el Oriente. Todos los pueblos de Oriente empiezan a decidir si se quedaban o no en estas luchas, ¿sí? Porque no fue sin lucha, algunos hicieron referéndum. Finlandia se separó, era parte del Imperio Ruso y se separa, las repúblicas bálticas se separan, después volverán a ser parte de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí es una historia muy larga, y de ahí va a empezar a tener mucha fuerza la idea de revolución que llega hasta China. Y la revolución china vendrá como segunda revolución después de la rusa, un poco por todo este proceso que va desde Leningrado pero para Oriente, no tanto para Occidente, que bueno, también hubo en Occidente, porque las revoluciones del 19 en Europa no fueron pocas, pero todas derrotadas. En cambio aquí hubo fuerza suficiente que logra quedarse dentro de lo que era el viejo imperio, pero ahora en términos de Unión de Repúblicas Soviéticas. Entonces es una historia muy interesante. Esas partes nunca se dicen en ningún lado. No se estudian. ¿No? La revolución, como hace 100 años ya, ¿no? Y si nada más piensa uno el 19 de octubre, por decir algo, sí. O en el mes de octubre y se acabó, ¿no? No se dan más datos al respecto. Sí, pero es un largo proceso. Sí. ¿Qué tenían que pelear los del este en relación a los de Moscú? Claro. ¿Qué tenían que pelear los que estaban más al sur que los de Moscú? ¿Quién sabe, no? Me refiero... Sí, era un despotismo brutal, muy, muy violento, el de esas clases dominantes orientales. No, pero el punto es que en ese sentido, comparado con los otros países europeos, que nosotros conocemos muchísimo más detalles de todo, ¿no? No nomás de fulanito de tal, sino de periodos de transformación, de empresas, de líderes, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no se diga, se conocieron muchísimas cosas. Pero en cambio de la Unión Soviética, ojalá vayas un día, que te dicen con el ojalá vayas un día, ¿no? Me refiero, pero nada más pienso en ir a Moscú y a Leningrado, ¿no? Que por cierto, Leningrado es muchísimo más bello que Moscú, pero bello de lo que se refiere como ciudad y como riquezas que tiene a ver, mucho más interesante que Moscú, ¿no? Moscú es su historia de que es la capital, ¿no? O el punto central ahí, pero sí, de hecho, cuando en 17 es como doble capital. Rusia está teniendo doble capital, Moscú, y cuando el zar, sí. por eso hay palacio de invierno, sí. Se va allá, entonces ahí se traslada a la capital. Dice, no, era en Moscú, o sea que son los dos lados. Sí. Pero es interesante lo que usted plantea en relación con la Revolución Mexicana. Yo creo que el tema ya no hablamos y también lo damos por sabido qué es una revolución. Y yo creo que es una cosa bastante más compleja que lo que se representa, ¿no? Y sobre todo si se representa como lucha armada, porque ha habido muchas revoluciones, esta misma de Rusia, que no fue propiamente armada,
no dejó de haber apoyo de los soldados, que eran los más interesados en que la guerra terminara, y se hacen presente para tomar presos al gobierno provisional, pero las balas que salieron de la guardia que protegía el gobierno provisional y nada más. Después vendrá un intento de contrarrevolución o de la guerra, que desata una guerra civil que fue muy cruenta, sobre todo en el interior, porque justamente los señores de la tierra, los terratenientes rusos, tenían guardias armadas para proteger sus tierras y eran criminales, tenían gran afición por el asesinato. Era una cosa tremenda de toda su historia, ¿eh? El régimen zarista, eso es lo que lo hacía famoso. Estas guardias armadas que hacían masacres de judíos, hacían masacres de campesinos, de otros tipos, en fin. Era un régimen era absolutista, es decir, un régimen muy brutal, el ruso, sin duda alguna. Entonces, eso es lo que hace que después sea muy violenta la respuesta. Pero las revoluciones como tales no son... la mexicana es distinta, la mexicana es un prototipo de revolución bastante atípico en muchos sentidos. Y es que aquí el tema, digamos, de la dependencia con el extranjero, toda esta europeización del régimen porfiriano, junto con un sector agrario muy radicalizado, ¿no? Yo le quiero decir que, por ejemplo, en la Internacional Comunista, cuando años, no me acuerdo bien si son 3 o 4 años después de que se fundó la Internacional Comunista, se fundó la Internacional Campesina. Y la Internacional Campesina, que se fundó en Rusia igual, como parte de la Internacional Comunista, la Internacional Campesina tomó de modelo el tema de la propiedad de la tierra de México. Y por eso muy pronto van a ser dirigentes campesinos mexicanos los que dirijan la Internacional Campesina, entre ellos Úrsula Galván, que estuvo allá, que fue parte de la dirección de esa internacional, y Diego Rivera, que era a su vez dirigente de las ligas campesinas aquí en México, siendo pintor, pero era dirigente de las ligas campesinas, también por eso estuvo en Moscú. Entonces, bueno, el tema del campo, de lo que hizo la Revolución Mexicana en relación con la propiedad de la tierra, fue ejemplo para los rusos. En otros términos no, porque claro, las revoluciones lo que ponen en juego son intereses materiales, ¿no? Y lo que dominó aquí, cuando hablamos del Grupo del Norte, pues dominaron los intereses capitalistas. Era una burguesía naciente, la que estaba emergente, más bien, que está peleando por expandirse, por tomar el mercado interno frente al capital extranjero europeo que había traído el porfiriato. Y esa burguesía nacional es la que va a tomarse el poder del Estado y va a ser una sociedad capitalista en nuevos términos, que sí disputa cierta soberanía con el capital internacional y particularmente con el capital norteamericano, pero que finalmente es sojuzgado, ¿no? Claro, por eso en esa lucha podemos entender el cardenismo mejor, ¿no? Cómo es una disputa por este poder de tener soberanía frente a una potencia que está queriendo doblegarnos, y que el Estado mexicano se reafirma justo con la expropiación del petróleo. Pero lo que está todo el tiempo es efectivamente quién se queda con ese excedente que hay en México, que ya se producía y que era importante. Y que, bueno, tenemos en esa batalla desde la colonia, ¿no? Y seguimos teniendo. Ese es el tema. Leerlo en términos de lucha por el excedente hace que la historia empiece a tener sentido, porque si no parece, ¿por qué aquí no y allá sí? ¿No?
porque allá se peleó por el excedente y se quedaron los trabajadores con el excedente de la sociedad, o sea, de la riqueza social, ¿no? Y se empieza a distribuir. Por eso Rusia, de país profundamente atrasado, etcétera, a través de métodos que yo no comparto, el estalinismo fue brutal, etcétera, pero sí está haciendo, por eso no podemos decir que se hizo capitalista o una dictadura igual que la alemana, los nazis, no, ahí hay un contenido social muy distinto, ¿no? Lo que está ocurriendo en Rusia, que hace que pase a ser uno de los grandes países más desarrollados del mundo, ¿verdad? Rápidamente, porque ese excedente social está siendo distribuido, está siendo ocupado para un desarrollo del país. Aquí se lo llevan privadamente, aquí el pleito es ese, ¿no? Desde la colonia, que es el excedente de este país, la riqueza social de este país, se la apropian en sentido privado unos cuantos, y por eso tenemos al hombre más rico del mundo, y por eso tenemos y a Estados Unidos, a los canadienses, y a los es esa disputa por un excedente que se produce y unas riquezas que tiene el país. Y en ese sentido la Revolución Mexicana es una disputa por eso, pero por cosas más elementales, como que los trabajadores del campo tuvieran posibilidad de seguir siendo dueños de la tierra que trabajaban, pero finalmente está cruzado por todos esos intereses, ¿no? Terriblemente. Por eso al final, lo digo en ese trabajo que escribí, el que más entendió a la Revolución Rusa en México fue Zapata, porque es la parte más radical de la Revolución Mexicana, que tiene una visión mundial además, y entonces oye hablar de lo que está pasando en Rusia y dice: lo que allá está pasando y lo que nosotros estamos haciendo, eso es lo que es el futuro de la humanidad. Y si todo el mundo entendiera que lo que allá está pasando con lo que aquí está pasando es lo mismo, otro mundo sería, etcétera, etcétera. Es una carta impresionante que escribe Zapata, que ahora con motivo de estos 100 años ha sido por ahí publicada, y que yo cité en extenso porque no deja de ser extremadamente conmovedor, como ya perseguido Zapata, a unos cuantos meses de ser asesinado, ya con muchas dificultades para remontar su derrota, esté pensando en términos mundiales y saludando lo que está pasando en el otro extremo del mundo. Él sí, Lenin no. No, eso es muy curioso. Él sí se da cuenta. Es muy, muy impactante. ¿De qué fecha es la carta? De 19. Es de marzo ahora te digo, de 1919. Pero el problema es que él sí se da cuenta y todos los demás nomás estamos de mirones. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí está nuestra historia, ahí está, no deja de ser, Pero bueno, aquí desde antes de Zapata, lo que escribe Flores Magón sobre la Revolución Rusa es también impresionante. Es impresionante, es de una serie. Claro, él está en Estados Unidos, está teniendo más información, y desde antes escribe unas cosas diciendo, y fíjense lo que dice Flores Magón: el mundo es un volcán próximo a hacer erupción. México y Rusia son los primeros cráteres anunciadores del despertar de las fuerzas de la miseria y del hambre. A México y Rusia le seguirán bien pronto todos los pueblos de la tierra, hartos ya de su tiranía, cansados ya de injusticia. Eso lo está escribiendo antes de octubre. Esto es de Flores Magón, es en no tengo la fecha exactamente de esa, pero es un poco antes. Pero miren lo que dice Zapata, que lo escribió en febrero de 1918. Es un extracto, es una carta que le manda a un general Amezcua, que está en La Habana buscando armas para Zapata, y está difundiendo, le ha dado tareas políticas, no solamente de conseguir armamento. Y dice: mucho ganaría la humana justicia si todos los pueblos de nuestra América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa del México revolucionario y la causa de la Rusia irredenta son y representan la causa de la humanidad.
el interés supremo de todos los pueblos oprimidos. Aquí como allá hay grandes señores, inhumanos, codiciosos y crueles, que de padres a hijos han venido explotando hasta la tortura a grandes masas de campesinos. Y aquí como allá, los hombres esclavizados, los hombres de conciencia dormida, empiezan a despertar, a sacudirse, a agitarse, a castigarse. No es de extrañar, por lo mismo, que el proletariado mundial aplauda y admire la Revolución Rusa, del mismo modo que otorgará toda su adhesión, su simpatía y su apoyo a esta Revolución Mexicana al darse cabal cuenta de sus fines. Por eso es tan interesante la labor de difusión y de propaganda emprendida por usted, le dice a Genaro Amezcua, en pro de la verdad. Por eso deberá acudir a todos los centros y agrupaciones obreras del mundo para hacerles sentir la imperiosa necesidad de acometer a la vez y de realizar juntamente las dos empresas, educar al obrero para la lucha y formar la conciencia del campesino. Fíjense, es muy impresionante cómo está entendiendo que allá está siendo sobre todo los trabajadores obreros y acá los campesinos, ¿no? Es preciso no olvidar que en virtud y por efecto de la solidaridad del proletariado, la emancipación del obrero no puede lograrse, esto también es impresionante, si no se realiza a la vez la liberación del campesino. Eso es muy... Porque está expresando, de eso no hablaba nadie en ese momento, es la revolución obrera, se ve como obrera. De hecho, los bolcheviques mismos tienen dificultad de entenderse hasta qué grado es una revolución campesina, porque claro, la dirección de la revolución rusa la están llevando los trabajadores de la ciudad, pero lo que viene realmente es el campesinado y la disputa por la fuerza del campesinado, porque lo tiene otro partido, que es un partido pues socialista moderado, digamos, el partido campesino. Entonces, el mundo está viendo aquello como una revolución obrera y Zapata dice, por eso se conjugan las dos revoluciones, porque sin los campesinos no va a haber liberación del obrero, ¿no? Y con eso se va a enfrentar la revolución rusa. Dice, de no ser así, la burguesía podría poner estas dos fuerzas, o sea, los obreros y a los campesinos, la una frente a la otra, y aprovecharse, por ejemplo, de la ignorancia de los campesinos para combatir y refrenar los justos impulsos de los trabajadores citadinos. Del mismo modo que si el caso se ofrece, podrá utilizar a los obreros poco conscientes y lanzarlos contra sus hermanos del campo. Así lo han hecho en México Francisco I. Madero en un principio y Venustiano Carranza últimamente. Si bien aquí los obreros han salido ya de su error y comprenden ahora perfectamente que fueron víctimas de la perfidia carrancista. Todo lo que usted haga para obtener la colaboración de los centros obreros de Europa y América será poco si se considera la trascendencia de la labor y la magnitud del resultado. Debe usted excitar a estas agrupaciones a que propaguen en sus respectivos países los ideales del agrarismo, el programa de la Revolución Mexicana y los grandes triunfos alcanzados en el terreno de las realidades con nuestros modestos luchadores indígenas, incansables y firmes después de 8 años de lucha. Esto es Zapata. Es impresionante, es impresionante. ¿Este cuándo fue escrito? 18, Por eso. a unos meses de la Revolución. Por eso. Y ahí son 8 años, ahorita ya son 80. Seguimos con lo mismo y seguiremos hasta que lo logremos. Pues eso que está diciendo es para que se aplique ahora. Sí, totalmente. No es de que, ya lo dijo los viejitos. No, son cosas de la realidad actual. Aquí en Latinoamérica se habla de la Revolución Mexicana, pero a la mayoría de las personas que les pregunte uno, ¿y cuándo fueron las revoluciones en Perú para la revolución de independencia de Perú? ¿O cuándo fue la revolución en Bolivia? ¿O cuándo fue la revolución en Venezuela? ¿O cuándo? Ni por asomo se tiene fechas de estos movimientos en ninguno de los países latinoamericanos, ¿no? Así que tengan la importancia como la mexicana, ¿no? Entonces a cualquiera que uno le pregunte
que hicieron los latinos después de la mexicana, quién sabe, que no ni la idea, y que peleaban, y eran lo mismo los propósitos de la revolución de Chile que la de Perú, y la de Perú igualita que la de Ecuador, la de Ecuador no se diga comparada con la de Colombia, ¿sí? Es lo más. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? ¿Comentario? Solamente preguntarle a la doctora, aparte de Zapata y de Flores Magón que mencionaba, ¿algún otro ideólogo que retomara las ideas de la Revolución Rusa como de esta manera? Bueno, yo te decía que, les comentaba a todos, perdón, que es curioso, Villa y su gente están muy preocupados en ese momento por Estados Unidos. Entonces no está viendo el mundo. Sí lo está viendo, primero Carranza, pero después sobre todo Obregón y Calles. Y ellos van a hablar a nombre de la Revolución Rusa y de que son bolcheviques, porque además hay una parte, o sea, es contradictorio, los procesos revolucionarios así son. Matan a Zapata, matan a Villa, pero lo que ellos fueron se lo apropia el asesino, es decir, ¿no? Tanto Obregón como después, Carranza y Obregón, y después también Calles, de tal manera que Calles llega a decretar la educación socialista antes incluso de no, estoy mal, es Obregón el que con Vasconcelos, o es Calles ya. Bueno, ahora estoy un poco. Vasconcelos es con Calles, ¿verdad? Es con Calles. Que están siguiendo lo que está haciendo Lunacharsky en Rusia. Entonces, bueno, también aquí trajeron y publicaron las cosas que escribía Lunacharsky y empezaron a hacer un proyecto de educación a modo de los bolcheviques. Y Calles decía mucho que le decían el presidente bolchevique y él defendía que sí, que claro que sí, que él era bolchevique porque estaba construyendo lo que la Revolución Mexicana había deseado, la igualdad y tal. Entonces es un discurso que empieza a mezclarse, aunque sea del poder, pero con cosas reales también. Aquí la educación, efectivamente, Vasconcelos pues hace un proyecto educativo impresionante y está inspirado en lo que están haciendo en Rusia, Lunacharsky, ¿no? Entonces, bueno, sí hay por varios días que llega el discurso, por lo menos sí. ¿No? Bueno, pues en realidad un tema muy apasionante, narrado también por una persona muy apasionante, la doctora Concheiro, muy generosa, realmente docta en el tema, le apasiona, lo domina, lo ha pensado con mucho detenimiento desde muchos años. Entonces, bueno, qué fortuna haberla escuchado el día de hoy. Realmente su aporte a este esfuerzo conjunto de repensar la Revolución Rusa es invaluable. No queda más que agradecer la presencia de ella, su trabajo, la seriedad con la que siempre se los toma, el día de hoy no fue la excepción, y agradecer también a ustedes el habernos acompañado el día de hoy. En la próxima semana, lo repito, para algunos que estuvieron el día de ayer, la próxima semana quedan dos eventos más dentro de este ciclo sobre la Revolución Rusa, una conferencia del doctor Jorge Juanes, que sería la última conferencia individual del curso, del evento, y posteriormente tendríamos la conferencia, la sesión de cierre, donde se invitaría a todos los ponentes que participaron, los que quisieran venir, a tener una discusión, un intercambio, una reflexión, un balance colectivo de todo lo que se ha logrado investigar, compartir, analizar y exponer, que realmente fue de muy alto nivel, fue muy importante. Está la memoria en video,
de todas las conferencias que ocurrieron. Se pueden acceder a través de la página de la editorial Itaca, y también el licenciado David Moreno está en las gestiones para poder sacar una memoria impresa de los múltiples trabajos que aquí se presentaron. Ese es un proyecto que él está ahorita comenzando a trabajar. Va a entrevistarse con todos los ponentes que nos hicieron el favor de participar, para ver que se arme una memoria o unas memorias que recuperen el esfuerzo colectivo, intelectual, teórico tan importante que significó en este gran encuentro. Entonces, sin más, les agradecemos su asistencia y los esperamos ver aquí la próxima semana, el día miércoles, con la conferencia del doctor Jorge Juárez a las 5 de la tarde. Muy amables. Buenas tardes. Gracias.